¿Y qué tal? Bienvenidos a otro video más de Número F. En esta ocasión vamos a continuar con el apartado de la exposición. En este video, tal y como les comentaba, vamos a hablar sobre cómo medir la luz, cómo medir la exposición, cómo obtener una exposición correcta. Ya hablamos sobre el triángulo de exposición y cómo poder mover estos parámetros para poder conseguir la exposición que queremos. Cómo podemos aumentar o bajar pasos para poder lograr el resultado que queremos. Ahora les voy a hablar de cómo poder medir esa luz y los tipos de medición que tenemos en nuestras cámaras. Medición puntual, medición promediada o ponderada y etcétera, etcétera, etcétera. Es muy sencillo en la cuestión de la medición de luz y hay que dejar algo muy claro en la cuestión de la medición de luz. La medición de la luz no tiene nada que ver con el balance de blancos. El balance de blancos es una cosa y la medición de luz es otra. Aunque para las dos podemos utilizar una hoja blanca o una hoja de gris medio o de gris al 18%, no quiere decir que sea la misma situación. El balance de blancos, que ya tenemos un video hablando sobre el balance de blancos, que les voy a dejar aquí, una tarjeta. El balance de blancos es una cosa que tiene que ver más que nada con la temperatura del color en Kelvin, y la exposición o la medición de la luz tiene que ver con los tonos o la cantidad de luz que vamos a dejar pasar a nuestro sensor. Entonces vamos a hablar sobre la medición de la luz en este video. Y para eso voy a ocupar prácticamente mi cámara que tengo aquí enfocándome, pero la voy a ocupar grabándola directamente con mi computadora para que ustedes puedan ver cómo voy a medir la luz en esta escena, por ejemplo, de un video de YouTube. Que vamos a poder observar los parámetros que tengo y vamos a poder observar también el medidor de exposición de la cámara, para que no tenga yo que estar grabando con un celular la parte posterior de mi Canon SL2. Entonces vamos para allá, grabando la cámara remotamente, y como pueden ver estoy en una escena un poquito oscura y aquí tenemos toda la configuración que vamos a estar viendo. En este caso aquí tenemos el disparador, que lo voy a poner normal. Aquí tenemos los modos de medición de luz, que en este caso voy a utilizar una medición puntual, que es esta de aquí. Y vamos a utilizar estas configuraciones de disparo. En este caso 1/50 o 1/40 para que entre un poquito más de luz. F4.5 con ISO 800. Vamos a dejarlo de momento así. Lo primero que ustedes tendrían que hacer para medir la luz de una escena y para tener una fotografía completamente expuesta correctamente, con balance de blancos correcto, es como vimos en el video del balance de blancos. Es ustedes darle aquí, por ejemplo, en la gotita, seleccionan aquí y ahí está su balance de blancos corregido con el personalizado. Entonces ahí tendríamos un balance de blancos correcto. Ahora, ¿cómo sabemos si la foto está expuesta correctamente? Bueno, primero, en el caso de que tuviéramos una fotografía subexpuesta, tendríamos algo así. ¿Y cómo sabríamos en la cuestión del exposímetro? Al momento de darle al disparador, dejarle el disparador a su cámara un momento en el visor, ya sea en la pantalla o en el visor que tienen sus cámaras, van a poder ver el exposímetro, que es esta cosita que sale aquí abajo. Son 3 pasos de luz hacia abajo y 3 pasos de luz hacia arriba, y entre cada uno de ellos también hay 3 segmentos con los cuales vamos a poder saber si está hacia los menos, está subexpuesto, y si está hacia los más, está super expuesta según la cámara, o sobreexpuesta según la cámara. Pero ¿por qué digo según la cámara? Porque la cámara lo que va a intentar hacer es llevar la exposición correcta al 0. Para la cámara una exposición correcta es cuando la escena está en el 0. ¿Qué pasa cuando tenemos la medición puntual? Que la cámara, por ejemplo, está tratando de tomar la exposición de la cara, de mi cara. Entonces, en este caso, está tratando de llevar mi cara a un tono gris, que para ella es una exposición correcta. Por lo cual, si yo estoy con una escena subexpuesta, lo va a tratar de llevarlo a gris y me va a decir, ¿sabes qué? Esto está negro. Esto es negro. Y si ponemos aquí, vamos a ver que está en -3. Si subimos un paso de luz, vamos a ver que se movió a -3 a -2 con 1/3. Entonces aquí lo tenemos.
Y ahí se baja a -3 porque prácticamente está casi llegando a un negro. Para que esta escena esté bien expuesta, tomando en cuenta que esto es un gris, vamos a llevarlo a 1/50. Y aquí nuestro exposímetro nos debe de marcar aproximadamente un 0. Ahí está el 0. Esto en el color gris. Eso quiere decir que esta escena está correctamente expuesta, ya que tenemos el valor de 0 en el exposímetro con un gris, que es un tono intermedio. ¿Qué pasa si le ponemos a la cámara enfrente un blanco? Entonces en este caso, ahí tenemos el blanco. Vamos a poner el exposímetro y nos va a llevar el exposímetro a +2. +2 o +3, dependiendo del tono del blanco. Este blanco es como un blanco, tiene unos tonos amarillentos, por eso mismo no llega al +3. No es un blanco completamente puro. Pero ahí lo tenemos, entre +2 y +3. Si este blanco lo exponemos como la cámara nos dice al 0, vamos a ver qué es lo que pasa. En este caso vamos a exponer el blanco al 0. Lo que va a hacer la cámara es llevarnos este blanco a un gris. Si nosotros tomáramos la medición o la exposición, los valores de exposición como nos dice la cámara, llevaríamos todas las escenas o todo lo que estemos midiendo la luz a un 0, por lo cual muchas de las escenas, si elegimos todos blancos, por ejemplo, nos van a quedar subexpuestas. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar el valor de lo más claro que tengamos en la escena. Entonces lo que vamos a hacer es que yo siempre recomiendo que utilicen la medición puntual en modos manuales. ¿Por qué? Porque en la medición puntual ustedes van a poder decirle a la cámara que esto es un tono blanco, por ejemplo. Vamos a poner la configuración correcta que nos dio la cámara, 1/50 para el gris, el gris medio. Y vamos a tomar una fotografía y vamos a ver qué tal nos queda. Y ahí tenemos la fotografía y podemos ver que está correctamente expuesta, de acuerdo a la escena que tengo aquí. Obviamente ahorita en el monitor no se ve correctamente expuesta. Esta es una exposición correcta de acuerdo a nuestro exposímetro, con el gris al 0 o el blanco en +2. Si tuviéramos una cartulina negra, lo que tendríamos que hacer es llevar el exposímetro a -2 o -3. Prácticamente esa es la forma en la que vamos a medir la luz. Por ejemplo, si ustedes están sacando fotografías de su familia y hay alguien con una playera blanca, pues lo que van a hacer es llevar sus valores de exposición, su triángulo de la exposición, a que el exposímetro esté en +2 o +3, dependiendo del tono del blanco. Si es un color crema que a lo mejor no llega exactamente al blanco, es un gris claro, a lo mejor lo pueden poner en +1. Entonces van a elegir lo más claro que tengan en la escena y a medir la luz ahí. En dado caso de que no tengan nada muy claro y todo sea en tonos grises, o tengan puros colores muy oscuros, o tengan una escena con colores muy fríos, por ejemplo, azules, cafés, no sé, hay muchos tonos de colores muy fríos. Lo que van a hacer es medir un gris, medir lo más cercano al gris y ponerlo en 0 o 1/3 o -1/3. Si tienen algo negro, pues ya saben que el negro puro, completamente negro, es +2 o +3. Pues si tienen a lo mejor una corteza de un árbol, generalmente la corteza de un árbol que es café, o tonos grises muy oscuros, generalmente puede llegar a +1 o... Perdón, a -1, en este caso en el exposímetro hacia atrás, hacia la izquierda, -1 o -2/3, antes de llegar al -1, 2 pasos. Y así es como ustedes van a exponer, así es como ustedes van a medir la luz. ¿Por qué les recomiendo la medición puntual? Porque hay otros tipos de mediciones como esta, por ejemplo, esta de aquí, que lo que va a hacer la cámara es promediar toda la escena. Entonces toda la luz que va la cámara a entrar directamente, en este caso es una exposición correcta porque está tratando de medir la escena completa y la mayor parte de la escena la está ocupando mi cara, por lo cual esa parte de la escena ya la medí. Entonces lo que hace la cámara es tratar de medir la luz de toda la escena y hace un promedio. La medición de acá, esta de aquí, es muy parecida a la puntual, pero toma una zona más
más grande para hacer la medición, pero al igual es una medición muy automatizada, por lo cual, vean, ahí me está marcando. Como es una zona mucho más grande, está captando, yo creo, parte de mi cara y parte de la escena de atrás. Por lo cual dice, oye, ahí hay como una diferencia de luz. Vean, si me muevo, de hecho, ya la cambió a -1. Lo que quiere decir que, oye, este está muy oscuro. Entonces, en este caso, me está diciendo, tienes que subir un paso de luz para llegar al 0, porque esa escena va a salir muy oscura. Entonces, por eso mismo no me gusta este tipo de medición de exposición, porque no la controlas completamente tú. Por eso mismo utilizo la medición puntual, que en todas las cámaras prácticamente está la medición puntual. ¿Qué es lo que va a hacer la medición puntual? Que ustedes donde pongan su cuadrito de enfoque o su punto de enfoque, les va a medir la luz ahí. Por ejemplo, este es un gris, que en este caso lo detecta como un gris más claro, más oscuro. Ahí nos está poniendo que es -1/3, -1 casi. En este caso de acá atrás, igual. Nos va a poner que es un -1/3. Pero ¿qué va a pasar? Que no todos los puntos de enfoque en esta cámara, por ejemplo, falla mucho la medición puntual cuando no es el punto de enfoque central. Por eso mismo yo siempre trato de medir la exposición. Por ejemplo, ahí dice que mi cara es -1/3, lo cual está correcto porque es un tono más oscurito que el gris. Entonces, por ejemplo, venimos aquí y ahí está exactamente en el 0. Traten de hacer la medición puntual con sus cámaras siempre en el punto central, a menos que sea una mirrorless, que generalmente las mirrorless ya tienen muchos puntos de enfoque y la mayoría de los puntos de enfoque son precisos tanto para medición de luz como para enfoque. En este caso, que es una DSLR de entrada, el punto de enfoque más preciso y donde hace las mediciones de luz más precisas es en el punto de enfoque central. Ahí tienen que checar ustedes su manual para que vean cuál es el punto de enfoque y cuál es la medición de luz más cercana de acuerdo a los 9 puntos de enfoque que tienen generalmente las DSLR de entrada. En este caso tenemos 9 puntos de enfoque y los puntos intermedios ni son tan nítidos ni miden también la luz. Entonces yo trato de hacerlo siempre en el punto de enfoque central y como lo pueden ver lo hace correctamente. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que les acabo de comentar. ¿Cómo vamos a medir la luz? Muy simple. Si no tienen una carta de gris que anden llevando para todos lados, como en este caso yo tengo ahorita, lo que van a hacer es siempre traigan un pedazo de hoja blanca, que sea blanca, o que ustedes sepan que es blanca, que ustedes la vean y digan es blanca, aunque sea con un tonos azulados y demás, que ustedes sepan que es blanca. Van a poner la cartulina frente a la cámara que le esté dando la luz con la que ustedes van a fotografiar y ustedes ya van a saber que con su configuración el exposímetro debe de estar en +2. Si el exposímetro está en 0, si está en -1, si está en -2, si está en +1, seguramente está mal expuesta. Por ejemplo, tenemos una escena de nieve. Ustedes están en un paraje nevado donde hay muchísima nieve. Si ustedes con sus configuraciones del triángulo de exposición tienen un exposímetro en 0, ¿qué va a pasar? La nieve les va a salir gris. Si ustedes enfocan o miden la luz en un pedacito donde haya mucha nieve, ya saben que el exposímetro tiene que estar en +2. Vamos a otro tipo de escenas. Una escena donde hay muchas sombras. Están en una calle donde hay sombras muy duras, muy negras. Ya saben que ustedes pueden tratar de enfocar esa zona de sombra donde está bastante negro y el exposímetro debe estar en -2 o en -3 para tener una exposición correcta de la escena y la escena salga tal y cual como ustedes la están viendo. Si ustedes tienen a lo mejor una boda, ¿dónde van a medir? ¿En el blanco del vestido de la novia o en el negro del traje del novio? Muy sencillo, cualquiera de las dos es correcto. Siempre y cuando hagan la medición correcta. Porque si ustedes ponen el enfoque central y están enfocando tanto al novio como a la novia, no van a poder hacerlo correctamente porque no van a saber cuál está midiendo la cámara. Tienen que ser muy minuciosos donde miden la luz, por lo cual lo que yo les recomendaría que hicieran es que aumentaran +5 el zoom de la cámara, que sepan que están enfocando sobre el vestido de la novia y suban la exposición +2, que quede en un +2 y ya saben que la exposición va a quedar correctamente y el vestido se va a ver blanco.
¿Qué va a pasar si suben muchos pasos y quedan un +3 y a lo mejor el vestido no está en blanco? Que la fotografía va a quedar sobreexpuesta y se va a ver demasiado blanco, van a tener pérdida de información y el histograma se va a mover completamente a la derecha y el histograma va a salir cortado. Va a haber un pico a la derecha y no va a tener caída. ¿Cómo saber cuando está bien expuesta una fotografía si lo miden en un blanco? El pico se va a mover hacia la derecha y ese pico va a tener una caída a la derecha. Entonces en este caso, por ejemplo, vamos a medir el blanco. Vamos a medir en blanco y vamos a darle aquí. Y como pueden ver, mientras muevo la tarjeta, el histograma se va moviendo de un lado hacia otro. Ahí se está oscureciendo y se va moviendo el histograma hacia la izquierda. El histograma es esta parte de aquí. Si tuviéramos un blanco en toda la escena que cubriera la mayor parte de la escena y lo estuviera enfocando bien, lo que pasaría es que el histograma se va a mover completamente a la derecha. Vamos a hacerlo con una sobreexposición. Vamos a sobreexponer esta escena y el histograma se va a mover un pico completo hacia la derecha, vean. Y cuando está sobreexpuesta se va a mover completamente a la derecha y no va a tener caída, como en este caso ahí. Porque la escena está prácticamente completamente blanca. Ahí está. Ahí tienen el pico a la derecha y no tienen caída. Eso quiere decir que la escena está sobreexpuesta. Y si tenemos subexposición, lo que va a pasar es que el histograma se va a mover completamente a la izquierda, sin caída. Ahí tenemos una subexposición. Entonces también ustedes se pueden dar cuenta en su histograma si tienen una exposición correcta o tienen una exposición mala, que no tengan una buena exposición. En este caso, como no hay casi tonos blancos, hay tonos intermedios, la mayor parte de la escena son tonos intermedios, pues tenemos ahí un histograma más o menos centrado. Ahí de hecho yo creo que la exposición correcta sería más o menos por ahí. Y vamos a medir la luz. Ya saben que tiene que estar viendo el gris hacia la fuente de luz que van a medir. Y ahí lo tenemos. De hecho está un poquito subexpuesto. Ahí lo tenemos la correcta. Y así es como ustedes van a poder hacer una correcta exposición, chicos. Espero este video les haya servido, les haya gustado. Espero haya sido de bastante informativo. Ya saben cómo pueden medir la luz. Y ya saben cómo medir el triángulo de exposición con el video anterior. Entonces así van a poder hacer mediciones correctas de luz. Ya después hablaremos sobre los colores, porque los colores también tienen ciertas variaciones o ciertos valores en el exposímetro, pero ya estaremos hablando de eso en los próximos videos. Porque hay colores como los amarillos, los naranjas y tonitos así que son un poquito más arriba del gris, que van a tener +1, pero ustedes más o menos van a ir dándose cuenta cuando vayan midiendo y vayan practicando, vayan educando el ojo, van a saber este tono no es tan gris, este neutro no es tan oscuro, a lo mejor este va un +1, o este tono de café está muy oscurito, a lo mejor casi tirándole al negro, entonces vamos a poner un -1 con un tercio extra, y así ustedes van a ir exponiendo correctamente. Espero les haya gustado este video, ya saben, suscríbanse, también síganme en TikTok, síganme en Instagram y ahí estoy subiendo también videitos cortos sobre tips y demás que pueden ustedes estar checando en los Reels, y en TikTok también estoy subiendo siempre como tips muy rápidos. Muchas gracias y que estén muy bien, hasta la próxima.